Regionales obviamente tienen una importante misión para el desarrollo social, cultural y económico de las regiones y en ese sentido también queremos y se ha considerado dentro de este proyecto que actualmente los gobiernos regionales financian proyectos de adquisición de vehículos policiales, construcción, reparación, mantención de infraestructura física, proyectos situacionales ejecutados por municipios, prevención social de carácter comunitario y también proyectos tecnológicos en materia de seguridad. Y este proyecto de ley hoy está en segundo trámite constitucional en el Senado y que fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sala con 114 votos con una gran mayoría y por el cual estamos hoy día acá en esta comisión. ¿Cuál es el marco general en el cual se inserta este proyecto en la agenda de seguridad del gobierno que se construye para abordar las nuevas formas delictuales? Se fortalece la institucionalidad a través del nuevo Ministerio de Seguridad Pública con la responsabilidad de proteger, se robustece el rol preventivo de las municipalidades en el proyecto que también ha sido discutido acá en el Senado como obviamente como una función coadyuvante, se clarifica el rol de los privados mediante la Ley de Seguridad Privada, que es un proyecto complementario, es decir, todo esto está en este marco, digamos, este proyecto de facultades para los gobernadores y para los gobiernos regionales en materia de prevención se enmarcan en estos proyectos que también se ha avanzado y en los cuales algunos de ellos incluso ya están aprobados. 2 de ellos ya están aprobados. Se está también preparando la actualización y está el trabajo de la actualización de la Política Nacional de Seguridad Pública que se espera para pronto, antes de fines de este año. Y está la inclusión de los gobiernos regionales en labores de prevención, que es coherente con el compromiso de mayor descentralización y especialmente con la integración de la institucionalidad regional de manera armónica con las herramientas para hacer frente a los problemas de prevención de la delincuencia. Y esto explica que en materia de prevención del delito habrá tareas compartidas entre el nivel central, regional y local y el trabajo conjunto obviamente es esencial para garantizar la protección efectiva de nuestras comunidades y entornos. En ese sentido, el detalle de lo que se propone en este proyecto es lo siguiente. En primer lugar, incorporar la facultad de prevención del delito a los gobiernos regionales manteniendo las funciones de órgano rector en el Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Por lo tanto, se propone incorporar al gobierno regional esta función expresado de la siguiente manera: diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materias de atención y asistencia a víctimas en la respectiva región. Estas acciones deberán ser coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices que entregue el Ministerio de Seguridad Pública. Los gobiernos regionales podrán financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las fuerzas de orden y seguridad pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores. También, para llevar a cabo la función de prevención del delito, los gobiernos regionales podrán celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado y para el ejercicio de esta función, los gobiernos regionales deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que proveerá de colaboración, asesoría técnica, para que las autoridades regionales puedan identificar prioridades en materia de prevención y formular la planificación correspondiente. También se incluye incorporar la función de asesoría a los municipios en materia de planes comunales de seguridad pública, y esto es dentro de las funciones generales de los GORE, asesorar a las municipalidades cuando éstas lo soliciten en la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito. Por otra parte, se crea una división de prevención del delito en el gobierno regional y en esto se propone facultar a cada gobierno regional para crear una división de prevención del delito. Esta división estará encargada de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas, proyectos en materia de prevención social, situacional, comunitaria, así como en materia de atención y asistencia a víctimas. La división también colaborará con los municipios en la formulación e implementación de los planes comunales. El financiamiento, de acuerdo con lo debatido en la Cámara de Diputadas y Diputados y las inquietudes planteadas por Agoretti, se propondrá
incorporar una disposición transitoria que permita, mediante decreto del Ministerio de Hacienda, modificar subtítulos, ítems, asignaciones y glosas, incluida la dotación máxima de personal para implementar la División de Prevención del Delito de los Gobiernos Regionales. Hay otras adecuaciones normativas. Esta ley orgánica será modificada para informar al Gobierno regional la designación y remoción del director de Seguridad Pública, permitir también a las municipalidades solicitar asesoría a los gobiernos regionales en la formulación e implementación de sus planes comunales y requerir a los municipios que remitan sus planes comunales de seguridad al gobierno regional, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, al Consejo Regional de Seguridad Pública y al Delegado Presidencial Regional dentro de los días siguientes a su aprobación. Estas son principalmente las normas de este proyecto, presidente. Gracias, subsecretaria. Senadora Ebensperger. Gracias, presidente. En términos generales, ¿no es cierto?, es un proyecto bastante bien intencionado, sin embargo, tengo algunas dudas. Primero, ¿cómo se relaciona y cómo no se contradice esta nueva facultad de los gobiernos regionales con la autoridad regional en materia de seguridad, que es el nuevo Seremi de Seguridad? ¿No es cierto?, si hay ahí o no contraposición de funciones. Lo mismo, ¿cómo promovemos acá la descentralización cuando obligamos a los gobiernos regionales a consultar al Ministerio de Seguridad Pública para poder financiar proyectos de infraestructura o de equipamiento a las policías y a otros? Y en tercer lugar, yo quisiera saber qué dijo Hacienda de este proyecto, porque Hacienda hasta hace un poco tiempo atrás está rechazando este año todos los recursos en materia de seguridad que estaban comprometidos con los gobiernos regionales. Bueno, además de haberles bajado los presupuestos a todos los gobiernos regionales, en el caso de la región de Tarapacá, en 6.000 millones de pesos, que entiendo que esto es proporcional y ocurrió en todos los gobiernos. Entonces, de repente avanzamos en proyectos que creemos que son buenos, pero por el lado, ¿no es cierto?, o chocan con facultades de otros ministerios o se baja la autonomía, la debida autonomía que tienen que tener los gobiernos regionales para decidir en qué invertir y ser autónomos en esas decisiones y que no tengan que estar pauteados por el Ministerio de Seguridad Nacional. Yo puedo entender que tiene que haber una estrategia a nivel nacional, pero no me parece a mí que para invertir un gobierno regional en materia de seguridad, estando dentro de sus facultades, tenga que pedir autorización alguna más que el acuerdo del Consejo. Eso, presidenta. Gracias. Gracias, presidenta. Subsecretaria. Sí. En primer lugar, respecto de las funciones de las seremías de seguridad pública, no existe una contraposición porque son funciones diferentes respecto de que los gobiernos regionales, la facultad no es una facultad de gestión en materia de seguridad, o sea, la gestión de la seguridad de la región la sigue desarrollando, implementando a través de la seremía y las políticas y planes tanto gubernamentales como regionales, para efectos se siguen desarrollando de la misma manera. Lo que hace en el fondo el proyecto, lo que faculta el proyecto a los gobiernos regionales es a poder intervenir en materia de prevención. De alguna manera ya lo hacen, pero de manera no sistémica o más bien lo hacen de una manera poco planificada, o sea, más bien a petición de los municipios, de las policías, etcétera, y lo que busca en el fondo, y por eso se instala la creación de la División de Seguridad también a nivel regional, es justamente el poder instalar una funcionalidad que le permita al gobierno regional diseñar de mejor manera los aportes que desarrolla en materia y exclusivamente en materia de prevención. No tiene ninguna función relativa ni a control, ni a ninguna tarea, que sí las tiene, por supuesto, el Seremi, etcétera, sino que no tiene relación tampoco de mandato a las policías, etcétera. Solamente está vinculado a prevención del delito, a inversión regional en materia de prevención y a garantizar, obviamente, que se puedan invertir estos recursos de manera
yo diría, coordinada. Es como la función de los gobiernos regionales en general es de colaboración, es de donde hay un complemento a lo que se está desarrollando en otras materias. Por ejemplo, al adquirir vehículos, etcétera, existe una política nacional donde se entregan vehículos a las policías. Sin embargo, en cada una de las regiones se hacen muchas veces aportes o de otro tipo. Segundo, no existe ninguna en el proyecto, no existe ninguna normativa en la cual le imponga al gobierno regional la aprobación o desde el nivel central, a propósito de la descentralización, ninguna norma que impida a los gobiernos regionales desarrollar la tarea de una manera como supeditado a una autorización de la subsecretaría o del nivel central. Lo que sí lo que sí es importante señalar es que lo que se quiere proponer es que lo que el gobierno regional haga sea coherente, o sea, no sea más bien contradictorio, por ejemplo, con la política nacional de seguridad, por eso tiene que informar, y la obligación es de informar para poder hacer ver, digamos, que puede ser incoherente. Por otro lado, existe también el hecho, y es uno de los temas que se va a abordar, obviamente, que es el tema de poder exigir un certificado de pertinencia, por ejemplo, a las policías para poder hacer una inversión. Porque hoy día muchos gobiernos regionales, por ejemplo, no sé, hay conversaciones que se tienen con los generales de zona, etcétera, y dicen, oye, yo necesito esto, otro, pero después cuando se adquieren esos elementos, ha existido, no sé, existe como un caso que es como el clásico que siempre se nombra, que es como de un helicóptero que no tenía con quién ser tripulado, por ejemplo. No estaba el personal para poder tripularlo, pero se compró, bueno, eso se resolvió finalmente y todo, pero generó una dificultad. Han habido otros casos donde se han adquirido elementos para las policías, donde se ha hablado con una parte de la institución, todos sabemos que las instituciones tienen distintos organismos, etcétera, se habla con ellos y dice, oye, necesitamos tal cosa, y después aparece que el elemento no puede ser utilizado, no sé. Entonces, lo único que estamos haciendo la prevención es de que exista como un certificado de pertinencia de la institución, de que efectivamente lo que se está solicitando adquirir sea para los fines, o sea, que la institución lo pueda recibir y por ende sea mantener, ¿ya? Y respecto al tema de Hacienda, esto fue debatido con los gobernadores cuando se presentó el proyecto, no existe financiamiento, es un proyecto que se va a financiar con los propios recursos de los gobiernos regionales, con acuerdo de los gobernadores. Lo que sí ocurre es que se llegó a un acuerdo, y por eso hablé aquí de este acuerdo técnico en realidad, para que Hacienda permita, porque no basta con crear la figura del jefe de división, sino que los gobiernos regionales van a tener que poner personal destinado a esa división, no puede ser un jefe de división sin personal. Y para no modificar ni hacerlo por ley, no era necesario, se acordó con los gobernadores en una mesa con Hacienda de que se les faculte desde Hacienda a poder abrir ítem presupuestario para poder contratar personal para esta división. Yo una aclaración, Presidenta. Yo entiendo lo de los recursos. Claramente que los gobiernos regionales tienen recursos para eso. Mi pregunta era, viendo eso, porque este año ya estaba la posibilidad, lo aprobamos en la ley de presupuesto, sin embargo, Hacienda no está autorizando esos traspasos este año. Lo que pasa es que los gobiernos regionales para traspasar tienen que pedir la autorización a Hacienda de sus recursos y Hacienda este año no los estaba autorizando. Entonces, acá estamos dando una nueva facultad que se va a financiar eventualmente con recursos de los gobiernos regionales que cuando haga esa inversión igual tienen que pedir la autorización a Hacienda y Hacienda no la da. A eso se refería mi pregunta de si se había conversado con Hacienda y que ahora sí lo va a autorizar, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, yo entiendo todo lo que usted explicó, pero yo quisiera saber qué nuevo aporta este proyecto que puedan hacer los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales hoy día siempre han podido invertir en seguridad, ¿no es cierto? No pueden tener funciones de seguridad porque esas estaban radicadas en el delegado, hoy en el Seremi de Hacienda, algunas compartidas con el delegado. Y eso estamos claros y acá tampoco.
Pero ¿qué es lo nuevo que trae este proyecto desde el punto de vista de facultades al gobierno regional? Porque lo que la subsecretaria me explicó, ya todo lo pueden hacer hoy. Gracias, presidenta. Subsecretaria, no solo el gobierno regional, porque también la subsecretaría también tiene unas obligaciones para con los gobernadores, ¿cierto? Para que explique al tiro las dos cosas, por favor. Sí, lo que ocurre, a ver, en primer lugar, en el caso de Hacienda, esto se conversó con Hacienda, se instaló una mesa y nosotros vamos a ingresar un artículo transitorio que justamente señala eso, que para el primer año presupuestario de aplicación de esta ley, el ministro de Hacienda, mediante uno más decreto elaborado en la forma señalada en el artículo 70 del decreto ley 1263 y sus modificaciones, podrá modificar los subtítulos, ítems, asignaciones y glosas, incluida la dotación máxima de personal de los distintos programas de la partida 31 de los gobiernos regionales, con el fin de implementar la división de prevención del delito del gobierno regional si correspondiere. Así va a quedar, en el fondo este fue el acuerdo al que se llegó con Hacienda para poder desarrollar y con DIPRES en particular. Eso respecto del financiamiento. Respecto de lo nuevo o qué es lo que... A ver, en primer lugar, hoy día se ha producido una situación de hecho con los gobiernos regionales que, a propósito, y obviamente yo creo que entendiendo que hoy día son gobiernos regionales electos, se genera que la primera prioridad ciudadana es el tema de la seguridad y los gobiernos regionales han invertido en seguridad de una manera exponencial y han ido invirtiendo de manera exponencial en temas de seguridad, donde son importantes recursos. O sea, los gobiernos regionales hoy día entregan importantes recursos en materia de seguridad. Sin embargo, no tienen ninguna regulación, ninguna, no quiero decir limitación, porque no es limitarlo, sino que más bien es una regulación que sea coherente con lo que se está desarrollando a nivel nacional, entendiendo también que existe un nuevo Ministerio de Seguridad, una nueva institucionalidad y que tiene que hacerse una institucionalidad que tenga mayor coherencia en el fondo en el desarrollo de una política nacional de seguridad y con ello sus bajadas regionales, comunales, etcétera. Al reconocer la función de prevención del delito, y yo creo que lo más importante está en la creación de la jefatura de división, se crea una musculatura para el gobierno regional para poder enfrentar el tema de la prevención del delito de una manera más sistémica, más, de alguna manera con mayores facultades también para los gobiernos regionales, en la lógica de poder desarrollar esto, entendiendo, por ejemplo, que los gobiernos regionales recurren, por ejemplo, a los municipios con una serie de inversiones. Entonces, el gobierno regional va a poder instalar una capacidad en esta instancia que va a poder, por ejemplo, tener una persona que revise los planes comunales de seguridad, las inversiones que se están haciendo en una comuna o en la otra y si se presentan planes o temas que sean, por ejemplo, incoherentes uno con el otro o poco sistémicos. O sea, va a permitir de alguna manera que el gobierno regional tenga una musculatura mayor en este ámbito para que pueda tener mejores, más eficaces resultados en las inversiones que hace. O sea, se está invirtiendo muchos recursos en materia de seguridad a nivel regional, pero esto es, por decirlo así, a pedido del propio interesado. O sea, el municipio pide, las policías piden, en cambio, si el gobierno regional es capaz de desarrollar esta jefatura de división, le va a permitir, así como tiene una SECPLAC, como tiene, tener una mejor mirada y una persona que esté encargada de aquello, y un equipo de profesionales que en esa línea puedan mantener. Eso por un lado, o sea... Segundo, lo que estamos diciendo respecto de pedir lo de los certificados de pertinencia ya está en la ley del Ministerio de Seguridad, lo incluyó y está ahí incluido. Por lo tanto, también lo de ajustarse a la Política Nacional de Seguridad. Y por otro lado, el poder reconocer esta función desde el punto de vista de dejarlo radicado en la prevención del delito, son elementos nuevos, porque hoy día igual había una discusión respecto de si tenían funciones o no en materia de seguridad, luego del Ministerio se deja claro de que es la Seremi de Seguridad la que tiene la relación con las policías, etcétera, y había una discusión y por lo tanto al reconocer el rol de seguridad, lo que se busca también con el proyecto es que radicar la función, en esta nueva función, en la prevención.
Y, por último, en la relación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también aparece expreso en la norma, donde aparece que debe coordinarse con la Subsecretaría, o sea, de alguna manera tener una conversación, lo que lo obliga es a tener un diálogo permanente respecto de las iniciativas, etcétera, para no contradecirse más bien o que pueda entorpecer algunas de las acciones que se han diseñado de manera institucional en el ámbito de la seguridad. Eso creo que son los elementos más importantes. Gracias, subsecretaria. ¿Algún senador más? Senador Rojo Edwards. Parece que no aprendió. En el fondo, para entender bien, a los que no estamos empezando a conocer este proyecto, acá se va a crear una planta, pero sale de la plata que ya tiene, digamos, cada gobernación regional, y se le va a dar cierta... Eso es lo que sale en el informe financiero. El informe financiero dice que esto se tiene que adaptar dentro de los presupuestos que ya existen y que no va a irrogar más gasto para el gobierno central. Eso está medio en clave, porque no sé muy bien a qué se refiere con gobierno central. Esto es gobierno regional. No sé si en el próximo presupuesto nos van a pedir plata específicamente para esto, pero vamos a suponer que... En el primer año porque ya está. Supuestamente ya está dentro de del acuerdo, pero voy a comentar una preocupación, pero y me gustaría ver bien el acuerdo, pero acá se genera, con las mismas platas que hoy día están consideradas, se genera una nueva burocracia interna para contratar más gente, digamos. Ahora, se hace en el sentido de la seguridad, que es obviamente lo más, que es la preocupación más grande, pero se deja en el fondo rienda, se abre un nuevo espacio para que una mayor porcentaje de las platas de los gobiernos regionales sean en contratación de burocracia. No sé si lo estoy entendiendo mal. Y entiendo que no es con plata nueva del presupuesto, pero es un porcentaje mayor de la plata que ya tienen los gobiernos regionales para la contratación de burocracia. ¿Me podría decir si es que dentro del acuerdo o la forma que está planificado hacer hay algún tipo de límite? Porque acá yo veo en el proyecto de ley solamente la creación del jefe de división con grado 4 de la escala única, pero no veo la creación de los otros puestos de trabajo que usted está considerando que se crearían en los gobiernos regionales. La pregunta es, ¿hay un límite? ¿Cuál es el máximo costo? Eso. Presidenta, sí. Lo clave en este caso y lo que han pedido los gobiernos regionales y que a nosotros obviamente al Ejecutivo le hace sentido es que no basta con la creación solo de la jefatura de división, porque igual esa división tiene que tener un personal a cargo, porque si no, no tiene, claro. Ahora, cuando uno habla, claro, desde el punto de vista de burocracia, yo más bien lo transformaría en positivo, en que era lo que yo le señalaba a la senadora Edesperger cuando dice que es lo nuevo. Finalmente es un equipo que sea capaz de procesar información. Los gobiernos regionales en general tienen equipos bastante pequeños, o sea, desde el punto de vista del personal. Y están abocados a una gran cantidad de proyectos, tienen grandes inversiones y por lo tanto no hay un personal que esté dedicado a este tema de estar mirando, por ejemplo, la revisión, pensemos en las regiones además más grandes, que tienen, por ejemplo, la región metropolitana de realizar 52 planes comunales de seguridad pública que tienen las comunas. En las regiones más pequeñas serán... las regiones que tienen menos comunas, igualmente hay que revisar los planes, hay que coordinarlos, hay que revisar que esos planes se ajusten. O sea, tiene tiene que haber alguien en el gobierno regional que adopte esta tarea y que lidere un equipo en el ámbito de la inversión regional que sea coherente, que se ajuste, que revise, que se ajuste a la política nacional de seguridad, que tenga conocimiento en materia de seguridad. Lo más probable es que estas jefaturas de división, obviamente, tienen que pasar por una persona que va a tener una experiencia en materia de seguridad para efectos de poder analizar. O sea, yo más que mirarlo como más burocracia, de hecho así lo pidieron los propios gobernadores, estaban dispuestos a sacrificar parte de su presupuesto para contratar personas. Por lo tanto, no hay límite, pero eso se puede discutir en el camino, lo conversamos. Ahora es cierto que un gobernador no se va a gastar toda la plata en personal, o sea,
sería no es tanto el personal que tiene, puede ser. Pero otro, claro, lo puede, o sea, esto de alguna manera es parte también de la libertad que tiene el gobernador de ver cuánto va a dedicar al ámbito, digamos, de personal y cuánto a la inversión. Finalmente, los gobiernos regionales, su principal tarea es invertir y por lo tanto, obvio, y finalmente también son electos, van a rendir cuentas respecto de sus gestiones en todos los ámbitos, incluido el ámbito de seguridad. Yo no lo vemos como una preocupación en ese sentido, entendiendo que puede tener límites, pero se le podrían poner limitaciones también, pero creemos que las realidades de los gobiernos regionales son todas distintas, entonces, porque tienen manejan distintos presupuestos, etcétera, entonces quizás ponerle una limitación uniforme para todos pudiese ser de alguna manera más que inequitativo o quizás arbitrario probablemente. Bueno, y eso es muy importante, que esta ampliación va a ser hablada con DIPRES, o sea, tiene que justificarse para poder, no es llegar y como que yo digo, yo voy a tener 10, 20, sino que o 5 o 3, sino que la DIPRES es la que va a autorizar esa ampliación de esa planta para efectos y hay que justificarlo de esa manera. Gracias, subsecretaria. Sí, y eso es anual, perdón. Sí. No es... Yo estoy viendo acá la ley, las plantas que están en la ley vigente, digamos, la cantidad de profesionales por los distintos grados, qué sé yo. Sería interesante, yo no sé si por ley o de alguna forma limitarlo, no sé cuál sería la forma, si es que hay algunos de nosotros que nos gustaría tratar de limitar esto, o pedirle, ya que yo de lo que entiendo en la ley no están todos los cargos completamente diseñados sus funciones, quizás utilizar personas que ya están trabajando en el... Es que no es lo que está. ¿No se lo dijo? No. Porque ya hay una cierta cantidad de profesionales que podrían, entre comillas, como readecuarse las funciones que muchos de ellos tienen, incluso en las potenciales contrataciones. Lo que pasa es que a mí me preocupa dar una especie de manga amplia para que se puedan contratar a 40 personas, que en algunos casos, en los menos, por cierto, porque creo en la excelente calidad de nuestros gobernadores, pero en algunos casos podrían ser 40 tipos que estén dedicados a la campaña en los años de elección. Entonces, ¿cómo se puede limitar, o quizás no por ley, pero cuál sería el mecanismo para limitar esto, para que nos quedemos tranquilos de que realmente nos estemos preocupando de la seguridad y no de otras materias en las cuales los gobernadores tengan rienda suelta para contratar a quien quieran? Senador Quintana, y después contesta todo la subsecretaria. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también tenía algunas dudas, las que de alguna manera ya se han ido despejando por parte de la subsecretaria. Algunas de ellas también planteó la senadora Luz Ebensperger, que tienen que ver con una eventual contraposición, particularmente con el Ministerio de Seguridad. Yo creo que eso se ha ido despejando. Más bien lo que yo observo de la exposición que hace la subsecretaria del Estado es que aquí se dibuja mejor, o parece mejor planteado, la relación con los municipios. Yo creo que eso, ahí hay una relación, eso está como bien logrado y una cosa bien contundente. Esto es como una alcaldía mayor, que no me escuchan los gobernadores, pero en esta área, digamos. Yo creo que tal vez eso no está mal. ¿Qué me preocupa? Sí, me preocupan un par de cosas. La relación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, yo creo que debiera estar un poquito más allá de una mera coordinación. Yo creo que eso es relevante para no duplicar esfuerzos y para que efectivamente en materia de seguridad, yo en general empujo la descentralización en todos los ámbitos, pero creo que en materia de seguridad, cuando uno tiende a descentralizar mucho en materia de seguridad, finalmente no ve resultados positivos. Yo creo que aquí se refiere... Los temas de seguridad esencialmente requieren mando, siempre. Y eso tampoco le puede gustar a los gobernadores regionales, pero efectivamente esto requiere de una mirada país, de cuáles son los delitos, y para eso, bueno, la subsecretaría tiene estudios y cómo abordar aquello. Pero lo más de fondo que me preocupa, señora presidenta, es que estamos en un mismo momento echando a andar distintas estructuras.
porque claro, la propia subsecretaría de Prevención del Delito tiene un cambio de ministerio, ya no depende de Interior, desde hace menos de 2 meses depende del Ministerio de Seguridad Pública. O sea, hay cambios, hay cosas que están ocurriendo dentro del Ministerio de Seguridad y en particular de la subsecretaría de Prevención del Delito, que ya tienen tareas que son muy claras. Pero hay toda una etapa de ajuste ahí. Hay una etapa completamente nueva en lo que es el Ministerio de Seguridad en las regiones, le hace los CEREMI. Eso está todo por desarrollarse, está todo por verse. Hay algunos interinos que están ya tomando decisiones, dejando armados los equipos. Yo espero que el Ministerio de Seguridad resuelva luego los titulares. Y en materia municipal también, porque acabamos de aprobar un proyecto, ¿no es cierto?, que crea una nueva figura en materia de seguridad municipal. Entonces, la pregunta es, ¿no será lo recomendable, no habrá sido, porque yo creo que ya no fue, lo recomendable haber mirado cómo paulatinamente todas estas estructuras se van adaptando a la realidad? Y ahí vamos viendo qué es lo que efectivamente se necesita en materia de prevención del delito desde el punto de vista del gobierno regional, dado que hoy día los gobiernos regionales ya están invirtiendo en prevención. Claro, se trata de drones que realmente se usen, de dispositivos que realmente tengan impacto y se necesiten. Y de ese punto de vista yo creo que esto puede andar mejor. Yo no tengo ningún problema con votar en general a favor de esto, presidenta, ahora. Pero quiero igual, por lo menos, dejarlo consignado por la historia de la ley. Para mi tranquilidad, yo creo que los cambios se hacen de otra manera. Esto no es responsabilidad tampoco de la subsecretaria. Yo creo que esto es una demanda de los gobiernos regionales. Entonces, cada uno está mirando su parcela en esto. El problema es que la seguridad hay que mirarla de manera más sistémica, más integral. Eso es lo que me preocupa. Y creo que lo que plantea el senador Rojo Edward también es un tema atendible. Los gobiernos regionales, cuando se conforman en los años 90, mediados de los 90, se conforma justamente con traspasos de otros organismos, le hace Corfo, Vialidad, en fin, Vivienda, distintos ministerios. Así se armaron los gobiernos regionales y después la planta fue creciendo y se fueron llenando vía concurso. Esto está bastante ordenado, es bien disímil también en algunas regiones que tienen, como lo decía muy bien el gobernador presidente de Acorechi algunos días atrás, hay plantas como la de él en la región de O'Higgins, más chicas que lo que son otras gobernaciones a nivel del país. Entonces yo tampoco veo problema en que aquí se readecúen funciones dentro de los gobiernos regionales, porque seamos claros, el gobierno regional no es un órgano ejecutor en sí mismo. El gobierno regional es un órgano que tiene divisiones con altas remuneraciones, hay que decirlo también, la jefatura de división, son bien sorprendentes. Yo no sé cómo esto pasó así. Bueno, Hacienda también fue muy generoso y nuestros colegas en Hacienda también probablemente en algún momento. Pero en definitiva, presidenta, yo simplemente quiero expresar mi preocupación en eso. Creo que puede haber gobiernos regionales que digan, sabes que yo tengo gente profesional que pueda readecuar esto. Si voy a trabajar con los municipios, tampoco necesito una planta ahora. Pero también puede haber al extremo un gobernador que diga, ya, yo quiero una división fuerte, porque la seguridad es importante, y quiero un encargado por comuna para que mire los temas de descentralización. Eso es un despropósito, pero puede ocurrir. Gracias, senador. Senador Velázquez, después senador Rojo y contesta la subsecretaria. Gracias, presidenta. A mí me parece que puede resultar bien notable si es bien implementada la intervención de los gobiernos regionales, porque se trata de darle mayor identidad y sentido local a las políticas de seguridad que a veces del nivel central pueden salir, pero espectaculares orientación y recibimos a los ministros, su secretario acá que nos leen una verdadera declaración de principio en algunos casos, pero no llega al terreno, no llega donde tiene que plasmarse la política pública y como además esta comisión, por lo que observa tanto el año pasado como este, siempre tenemos espíritu descentralizador. No hay senador o senadora que no busque la forma en cómo coloca ese concepto. Claro, como estamos partiendo recién en estas políticas de seguridad, nos sorprende esto en plena discusión del ámbito de la seguridad municipal, por ejemplo, y mañana efectivamente, como dice el senador Quintana, algún gobernador o algún gobierno regional, bien o no, bien inspirado probablemente, quiera tener policías regionales y nos pasamos al otro extremo. Pero estamos acotando, bien también que esto no se transformen en grupos de los llamados operadores políticos y estos conceptos bastante peyorativos que al final echa por tierra toda la buena política que se puede hacer en cualquiera de los niveles central, regional o comunal. Los gobiernos regionales podrían, por ejemplo, trabajar el ámbito de la prevención, una cuestión que siempre se dice, pero se hace poco, casi nada, que es el ámbito de la educación.
decimos que no se van a ahogar nunca los soldados si no somos capaces de trabajar en política vocacional. Y qué mejor que los gobiernos comunales, complementando con los regionales, para atender y tener claridad en sus comunas dónde están los índices de deserción, en qué barrio, en qué poblaciones, cómo los acotamos. Es verdad que han salido políticas públicas a nivel nacional, pero claramente no llegan con la fuerza que uno quisiera a los territorios. Así que bien llevado puede ser, más allá de la inversión que los gobiernos regionales están entregando hoy día, y a lo mejor incluso quieren formalizar, en cierta medida homologar algunos criterios, formalizar también, hacerse de profesional en estas áreas, más que de cuotas políticas, que son necesarias por los niveles de confianza. Esa cuestión no es una a la que se quiere renunciar, pero a veces se exacerba también el cuoteo político y se profesionaliza poco. Así que creo que si es bien llevado, voy a respaldar porque veo mucha esperanza en que lo que hoy día el gobierno del presidente Boric ha ido dejando un poco de lado su afán descentralizador, lamentablemente, esto puede tomar una fuerza distinta al interior de los gobiernos regionales, liderazgo diverso. Incluso más allá, en algún caso, del gobierno de turno, del gobernador regional de turno, que pueda tener ideas política completamente distinta a quien estamos en la mesa. Hay una cuestión que no hemos dado cuenta todos, que los conceptos cultural, identitario, histórico de ese territorio, de esa región, cobran tanta fuerza que finalmente esas diferencias políticas que son muy necesarias, pero que al final de las decisiones resultan un poco más de fondo y trascendentales. Eso, presidente. Gracias, senador. Senador Rojo. Esto es una pregunta súper directa, yo sé que es como parte de la discusión particular, pero el proyecto que tenemos al frente tiene 3 artículos, ¿no es cierto? Y el tercero es el que crea la planta. Yo no sé si sacamos el artículo tercero, ¿cuál es la naturaleza de lo conversado con los gobernadores? ¿Es posible sacar el artículo tercero y discutir el artículo primero y segundo, que yo comparto harto de las intervenciones de los senadores? Mi problema es el mal uso que puede utilizarse teniendo los gobernadores, si es que consideran que esto es importante, como yo sí lo considero, la posibilidad de reasignar con lo que ya hay y no aumentar la cantidad de personal contratado a sueldo, algunos de ellos como los de grado 4 altísimos. Subsecretaria. A ver, en primer lugar, es bien importante volver atrás un poco en el sentido de que la facultad que se le está entregando a los gobiernos regionales no es la facultad solo de poder invertir en materia de seguridad, en prevención, ¿no? Porque eso ya lo hacen los gobiernos regionales. O sea, lo están haciendo de manera, como yo decía, a veces inorgánica, voluntaria, sin mucho sistema, o depende más bien de si el gobernador o gobernadora pone o no, digamos, ese énfasis. Lo que plantea esta ley es algo que es bien importante, por eso lo quiero como reiterar, porque la ley lo que mandata al gobierno regional es a diseñar, aprobar, ejecutar y aplicar políticas, planes, programas y proyectos en prevención, tanto social, situacional, comunitaria, como en materia de atención y asistencia a víctimas. Entonces, les estamos dando no solo una facultad, sino que además le estamos entregando una responsabilidad de aprobar políticas. Y por eso que cuando se genera este proyecto, los gobernadores lo que dicen es que con el personal que hoy día tienen para desarrollar tareas que no son las múltiples cosas que ellos tienen, se requiere crear, y además con un rango que tenga, obviamente, de una dirección, que uno pudiese con labores con un rango directivo. Por eso se crea una jefatura de división. Para justamente poder generar esto que le estamos pidiendo que desarrollen y que tiene una expertise. Además, le pone un requisito que tiene que tener experiencia profesional en materia de gestión pública, prevención del delito, materias afines como requisito. Pero además, y a propósito de su pregunta, senador, esto se establece por un año, el acuerdo con el que se llegó a Hacienda, con Hacienda y con la DIPRES, establece por un año, y por lo tanto va a ser el propio
Senado, los propios parlamentarios, quienes año a año van a aprobar el presupuesto de los gobiernos regionales y o sea, esto va a estar, digamos, permanentemente, todos los años se va a discutir el presupuesto y se va a plantear, o sea, se va a poder hacer de alguna manera un control sobre este tema, porque en la práctica el uso de estos recursos va a estar año a año, se discute nuevamente el presupuesto. Y por otro lado, lo que solicita también esto es que es con acuerdo, o sea, la creación de esta planta tiene que ser con acuerdo del Consejo Regional. O sea, no es una facultad meramente, digamos, discrecional del gobernador, sino que es con el acuerdo del Consejo Regional. Por lo tanto, el gobernador va a tener que ir a explicar al Consejo Regional por qué funciones van a cumplir, qué tarea y obviamente también las personas que luego van a cumplir esa tarea. Por otro lado, como dice el senador Quintana, nosotros compartimos que esto tiene que ir aparejado con la nueva institucionalidad. Y yo diría que justamente es el objetivo del proyecto, porque en la práctica hoy día los gobernadores están invirtiendo en seguridad de una manera en que ninguna de estas cosas está mandatada por la ley, como son que el ejercicio de esta función, de estos planes, programas, políticas, deben ser consistentes y estar debidamente coordinados con la Política Nacional de Seguridad Pública, etcétera. Que para el ejercicio de esta función, los gobiernos regionales deberán mantener una coordinación permanente con la subsecretaría encargada de la prevención del delito. O sea, le pone cosas que están referidas a la nueva institucionalidad que no estaban. O sea, se hace cargo de lo que usted plantea, senadora, a propósito de que, como estamos instalando una nueva institucionalidad, es necesario que los gobiernos regionales se ajusten a eso, porque si no nos puede pasar que terminen los gobiernos regionales haciendo cosas incluso hasta contradictorias con la política nacional que se va a establecer como ministerio. Por eso que es tan importante y urgente también establecer este proyecto. Y por otro lado, haciéndome cargo de lo que señalaba el senador Velázquez, efectivamente hay una serie de planes y políticas que hoy día son, de alguna manera, esfuerzos individuales y que pudiesen, a raíz de la creación de esta jefatura de división, por ejemplo, hacer un trabajo también más coordinado con las distintas gobernaciones regionales. Es decir, cómo los gobernadores, a propósito del tema de deserción escolar, de todo el compartir buenas prácticas, el que exista, digamos, una institucionalidad que institucionaliza el trabajo de seguridad en materia de gobiernos regionales, fortalece la capacidad de los gobiernos regionales de compartir buenas prácticas, de hacer reuniones conjuntas de todos los encargados, jefes de división, esas cosas potencia en el fondo las capacidades de los gobiernos regionales de poder articular políticas que además sean coherentes, incluso entre una región y otra, cuando hay cercanía, etcétera. O sea, y que el tema de la prevención, y eso es lo último que digo, es que la prevención sea un elemento que se releve también a nivel regional y no solo desde el ámbito que nos toca a nosotros desde el gobierno central, sino que poder dotarlo también desde el punto de vista del relato, del discurso, pero también de la inversión de recursos en materia de seguridad, que es tan importante y es tan relevante como en materia de control. Generalmente solo pensamos que los gobiernos regionales entregan recursos a Carabineros y la verdad es que no es así. Tienen una serie de iniciativas, algunas vinculadas a deserción escolar, y aquí se incluye también el tema de atención a víctimas, que eso también es muy importante a propósito de varias iniciativas que se han estado desarrollando desde los gobiernos regionales. Gracias, subsecretaria. Creo que ha sido bastante clara la información que ha proporcionado la subsecretaria. Este proyecto es bien importante y los gobernadores, como lo hicieron ver la semana pasada al comparecer acá, lo hicieron ver. Respecto de las funciones, claramente se requiere una coordinación desde el nivel central a través de la subsecretaría con esta función que se le otorga en la ley de proveer colaboración y asistencia técnica a las autoridades regionales en materia de prevención del delito y dictar las orientaciones generales para los proyectos también, así como la función que ya quedaría radicada derechamente en los gobiernos regionales en materia de prevención del delito, de asistencia y asistencia a víctimas, que es algo muy relevante también porque sabemos que las víctimas en nuestro país no siempre tienen esa asistencia
que requiere, sin perjuicio de las facultades que tiene el Ministerio Público y las divisiones que tiene al efecto. Y además se agrega esta nueva división de prevención del delito con este cargo que se crea, pero que no irroga mayor gasto fiscal. Yo entiendo las aprehensiones del senador Edwards, aunque no las comparto, porque creo que nosotros tenemos que presumir la buena fe, pero además, para no ser ingenua, porque escuché atentamente a los gobernadores y recuerdo que el gobernador Silva de O'Higgins señaló, sí, creo que el número puede estar más o menos, pero que eran 126 funcionarios los que tienen toda la gobernación. Entonces, cuando hablamos que un municipio tiene más de 2.000 funcionarios, incluso los más pequeños tienen 1.000 funcionarios, la verdad es que los gobiernos regionales tienen una carencia y que tiene que ver con el poco desarrollo que han tenido estos gobiernos regionales, que son jóvenes en nuestro país, pero que es materia también de discusión probablemente en otros proyectos, en otro contexto, de cuánta autonomía debiéramos poder dotarlos progresivamente, porque la verdad es que hoy día tienen facultades muy acotadas, tienen, como lo decía la senadora Berger, que pasar por el tutelaje de la DIPRES permanentemente y por lo tanto el concepto de gobierno regional como tal yo lo discuto, porque en realidad tenemos gobernadores, tenemos consejos regionales, pero gobiernos regionales como tales no existen, en mi concepto, por supuesto, porque finalmente tenemos tantas cortapisas para que se puedan desarrollar las regiones con un plan de desarrollo regional propio que finalmente terminan bastante coartados en lo que son sus facultades, incluso con las facultades que tiene hoy día la ley, de manera tal que, insisto, este proyecto es bien necesario para que por una parte se adecue a lo que existe hoy día, que ya están invirtiendo en materia de seguridad en distintos temas, no solo en las policías, como lo ha señalado la subsecretaria, y que finalmente puedan funcionar también en estas estrategias y en el Consejo Regional de Seguridad Pública, que es bien importante también que puedan tener alguna participación. Estamos en la hora, entonces les propongo, colegas, si podemos votar en general hoy día, de manera tal de pedir también un plazo de indicaciones en la sala, de 2 semanas, si les parece. ¿Votamos? Secretario. Presidenta, si lo somete a votación general, lo mandamos a la sala. Sí, y ahí Perfecto. pedimos indicaciones. Perfecto. ¿Sí? En votación en general. Senador Velázquez, A favor, señor secretario. senador Quintana, A favor. senador Edwards. Señora A Presidenta. favor. Senador Edwards. Mire, para justificar un poco, los artículos 1 y 2 yo creo que están perfectamente, o sea, podemos revisarlos, mejorarlos, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo me quedo con claro, si tuviera alguna, no sé, una indicación de que el Ejecutivo está disponible a ponerle coto al artículo 3, yo podría votar a favor, pero no he logrado tener. Me preocupa, por ejemplo, claro, además de lo que establece la Ley de Gobierno y Administración Regional, los requisitos para este grado 4 tiene que tener solamente 2 años de experiencia profesional. Está bien. Pero esto es una persona que va a ganar 6 millones y tanto de pesos y va a ser de planta. O sea, sí. Lo pueden sacar entonces. Ah, sí. No. No, pero ese es el grado 4, es 6, algo. Sí, ese es el... yo, mire, voy a abstenerme en la esperanza de que podamos ponerle coto a esto. A mí me problema el crecimiento elefantiásico del Estado en todas partes. Chile no crece, lo único que crece es el Estado y me tiene con problemas, digamos, porque quiero que Chile crezca. Esta es la materia más importante para mí, y si es la materia más importante para mí, lo que deberían hacer los gobernadores, que les preocupa esto, es dedicar a las personas que ya tienen. Ahora, el argumento de la senadora es verdad también, que la planta es muy pequeña también, entonces me pone en una situación bien compleja, donde hay argumentos, a mi juicio, razonables por todos lados, así que me voy a abstener. Perfecto, senador. Entonces ha sido aprobado por 3 votos a favor y una abstención. Pasa a la sala. Pasa a la sala y con el acuerdo para pedir unas 2 semanas de indicaciones. ¿Parece? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.